Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Hoy abordaremos una problemática que sigue presente en nuestra sociedad y que afecta directamente los derechos humanos de miles de personas en México. La discriminación y la violencia, especialmente en el ámbito laboral y social, hacia mujeres y grupos vulnerables. En los últimos años, distintos casos han evidenciado cómo persisten prácticas injustas que limitan el acceso a las oportunidades y ponen en riesgo la dignidad de las personas. Entre ellos destaca el caso ocurrido en Nayarit, donde una mujer fue despedida de su empleo tras informar que estaba embarazada. Este hecho no solo representa una injusticia laboral, sino también una clara forma de discriminación por razón de género, algo que es bastante grave. Asimismo, se han documentado situaciones en las que personas transgénero son rechazadas al buscar empleo, no por falta de capacidad, sino por prejuicios relacionados con su identidad de género. Ese tipo de actos reflejan una exclusión social que sigue afectando a la comunidad LGBT. Por lo tanto, mujeres indígenas también han reportado o denunciado constantemente actos de discriminación, desigualdad y machismo, lo que demuestra que esas problemáticas también están profundamente ligadas a factores culturales y sociales. A estos se suman casos graves como el feminicidio de Devani Escobar en 2022, así como lo de Edith Guadalupe y Ana Febe, los cuales han evidenciado una preocupante negligencia institucional en la atención y protección de las mujeres en México. Todos esos casos tienen algo en común: la vulneración de derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, el acceso al trabajo digno y el derecho a una libre violencia. Les presento un caso de discriminación laboral en México que evidencia la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres. En el estado de Nayarit, una mujer fue despedida de su empleo de una empresa del sector comercial después de informar a sus superiores que se encontraba embarazada. De acuerdo con la información difundida en medios, el despido ocurrió sin causa justificada, por lo que la trabajadora presentó una denuncia ante las autoridades laborales. Tras el análisis del caso, un tribunal determinó que la empresa incurrió en un acto de discriminación por razón de género y condición de embarazo, lo cual constituye una forma de violencia laboral. Este hecho vulnera diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho al trabajo digno y el derecho a una vida libre de violencia, reconocidos en la legislación mexicana y en tratados internacionales. Como consecuencia, se ordenó a la empresa indemnizar a la trabajadora, pagar los salarios caídos y reparar el daño ocasionado. Este caso reflexiona una problemática persistente en la sociedad, donde las mujeres continúan enfrentando barreras y desigualdades en el ámbito laboral. Es fundamental visibilizar estos hechos para promover el respeto y a los derechos humanos, garantizar condiciones laborales justas e inclusivas para todas las personas. Uno de los casos de feminicidio y negligencia institucional en México que ha causado mucho revuelo hasta la actualidad es el caso de Devani Escobar. Según las fuentes de información, Devani desapareció el 9 de abril de 2022 a la edad de 18 años en Escobedo y su cuerpo fue encontrado el 21 de abril del mismo año en la cisterna del motel Nueva Castilla. En la línea del tiempo se muestra que el 9 de abril Devani asistió a una fiesta con sus amigas, en la cual tuvo una discusión y se retiró del lugar bajo la guía de un conductor. Se tomó una última foto que se volvió bastante popular en la carretera. Del 10 al 20 de abril su familia reportó la desaparición, hubo búsquedas con fallas y demasiada desorganización y las autoridades realizaron operativos que no dieron resultado alguno. No fue hasta el 21 de abril que encontraron el cuerpo en la cisterna del motel,
un lugar que ya se había revisado con anterioridad. Hubo varios factores de riesgo y mucha negligencia institucional. Entre los factores de riesgo están el abandono en vía pública, que era una zona insegura, era de madrugada y principalmente la falta de acompañamiento. Para la negligencia institucional, hubo fallas en la búsqueda que hubo operativos tardíos, mala coordinación entre autoridades y uso limitado de recursos. También hubo fallas en la investigación, ya que el sitio donde fue encontrada ya había sido inspeccionado antes. No se aplicaron correctamente protocolos de búsqueda y hubo manejo inadecuado de evidencias. También las autoridades dieron versiones contradictorias. En un inicio se dijo que era un accidente, después se dijo que fue un suicidio y hasta el último, casi hasta que encontraron el cuerpo, se dijo que fue un feminicidio. También que la información fue poco clara para la familia y en general para la sociedad. También la falta de perspectiva de género, ya que desde el inicio no se trató el caso como posible feminicidio y hubo minimización del riesgo en desapariciones de mujeres. Realmente este caso tuvo un gran impacto tanto social como jurídico, ya que hubo protestas en todo México que exigían, mejor dicho, justicia y una mayor visibilidad para las desapariciones de las mujeres. Y por otro lado, en el caso jurídico, hubo cuestionamiento al actuar de fiscalías, también hubo debates sobre protocolos de búsqueda y evidencia de debilidad en el Estado de Derecho. Y pues sería todo de mi parte. Buenas tardes. En esta emisión informativa abordamos un caso que ha generado profunda indignación social en el país: los feminicidios de Edith Guadalupe y Ana Febe, ocurridos ambos en la Ciudad de México, han puesto nuevamente en evidencia la persistente negligencia institucional en la atención de la violencia de género. De acuerdo con información difundida por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y retomada por el diario La Jornada, ambos casos presentan graves fallas en la actuación de las autoridades. En el caso de Edith Guadalupe, su familia reportó su desaparición de manera inmediata y proporcionó datos clave para su localización, incluyendo su ubicación en tiempo real. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no fue oportuna, ya que la intervención ocurrió hasta horas después, cuando la joven ya había sido privada de la vida. Esta demora ha sido señalada como un factor que pudo influir directamente en el desenlace del caso. Por su parte, en el caso de Ana Febe, también se documentaron irregularidades importantes desde el inicio de la investigación. Se ha señalado que no se siguieron correctamente los protocolos de actuación, incluyendo la falta de resguardo adecuado de la escena y la omisión de antecedentes de violencia que debieron haber sido considerados por las autoridades. Estas fallas reflejan un patrón preocupante en el que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y justicia no actúan con la debida diligencia. Diversas organizaciones han señalado que estos hechos no son aislados, sino parte de una problemática estructural en la que la violencia contra las mujeres es minimizada o atendida de forma tardía. Esta situación no solo retrasa las investigaciones, sino que también contribuye a la impunidad, afectando directamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En este contexto, es importante señalar que los casos de Edith Guadalupe y Ana Febe implican la vulneración de derechos humanos fundamentales. Entre ellos, destaca el derecho a la vida, el derecho a la integridad y la seguridad personal, así como el derecho de acceso a la justicia. También se ha afectado el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, el cual está reconocido tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales. A esto se suma la revictimización de las familias, quienes además de enfrentar la pérdida, también han tenido que lidiar con la falta de respuestas y sensibilidad por parte de las autoridades. Ante esta situación, colectivos y organismos de derechos humanos han exigido que las fiscalías actúen con perspectiva de género y que se garantice una investigación pronta, exhaustiva y sin omisiones. Asimismo, han solicitado que se sancione a los funcionarios responsables de estas fallas, con el fin de así evitar casos como estos se repitan a futuro. Estos homicidios no solo representan tragedias individuales, sino que evidencian fallas profundas en el sistema de justicia mexicano. La exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición continúa siendo una demanda urgente en el país. Informo para ustedes, Fernanda Cantu Huerta. Hola, hoy hablaré sobre una problemática social
que sigue afectando a muchas comunidades. La injusticia, discriminación y machismo que viven las mujeres indígenas. En 2025, muchas mujeres indígenas continúan denunciando violencia, desigualdad y falta de acceso a derechos básicos como la educación, salud, justicia y oportunidades laborales. Las mujeres indígenas enfrentan una triple discriminación por ser mujeres, por pertenecer a pueblos originarios y muchas veces vivir en condiciones de pobreza. Además, muchas sufren machismo dentro y fuera de sus comunidades, lo que limita su participación en decisiones importantes, su independencia económica y libertad de expresión. También existen casos donde no reciben atención justa por barreras del idioma, racismo o falta de representación en instituciones públicas. Impacto social. Esta situación no solo afecta a las mujeres indígenas, sino a toda la sociedad, porque cuando existe discriminación se vulneran los derechos humanos y se impide construir una comunidad más justa e igualitaria. Escuchar la voz de las mujeres indígenas es fundamental. Debemos promover el respeto, la igualdad y la inclusión, reconociendo su valor cultural, su lucha y sus derechos. Construir una sociedad sin discriminación también significa combatir el machismo y defender la dignidad de todas las mujeres. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo. El día de hoy abordaremos un tema de gran relevancia social, que es la discriminación laboral hacia personas trans, que es una problemática que continúa presente en México y en diversas partes del mundo. El caso del que les hablaré. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. El día de hoy abordaremos un tema de gran relevancia social, que es la discriminación hacia personas trans, que es una problemática que continúa presente en México y en diversas partes del mundo. Este es un caso reciente que llamó la atención, luego de que una persona que se identifica como mujer trans denunció el haber sido rechazada en un proceso de contratación, a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos por el puesto. Según su testimonio, la entrevista se desarrollaba de manera normal y profesional. Sin embargo, al percatarse de su identidad de género, el personal comenzó a realizar comentarios inapropiados relacionados con su apariencia física y su expresión de género. Posteriormente, se le informó que no continuaría en el proceso sin recibir una explicación objetiva basada en sus capacidades o en su experiencia laboral. Este tipo de situaciones no son aisladas. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, muchas personas trans enfrentan obstáculos significativos para acceder a empleos formales, lo que evidencia la persistencia de prejuicios y estigmas dentro de la sociedad. Además, esta problemática tiene consecuencias importantes, ya que limita el acceso a ingresos económicos, reduce las oportunidades de desarrollo profesional y puede afectar la salud emocional de las personas que enfrentan este tipo de rechazo. Siguiendo así con que en este caso se identifican diversas violaciones en los derechos humanos hacia su persona. En primer lugar, el derecho al trabajo, que establece que toda persona debe tener un acceso a un empleo digno. También se vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya que la decisión se basó en prejuicios y no en las habilidades de la persona. De igual manera, se afecta el derecho a la identidad de género, el cual reconoce que todas las personas deben ser respetadas y reconocidas conforme a su identidad. Y con este caso se pone en evidencia la necesidad urgente de promover entornos laborales inclusivos, donde se respete la diversidad y se garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas. Erradicar la discriminación no solo es una responsabilidad legal, sino también un compromiso social que contribuye a una construcción, una sociedad más justa e incluyente. Y hasta aquí sería mi reporte. Muchas gracias por tu atención. Bueno, ya en conclusión, para terminar con este noticiero, los casos presentados hoy nos muestran una realidad que no puede ser ignorada. La discriminación laboral, la violencia de género, la exclusión hacia las personas trans y la negligencia institucional son problemáticas que siguen afectando profundamente a la sociedad mexicana. Aunque existen leyes y mecanismos para proteger los derechos humanos, estos hechos evidencian que aún hay un largo camino por recorrer para lograr una verdadera igualdad y justicia. No basta con que los derechos estén escritos, es necesario que se respeten y se hagan cumplir en la vida cotidiana. Es fundamental que las autoridades actúen con responsabilidad, que las empresas adopten políticas inclusivas y que como sociedad promovamos el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar su género, identidad o condición social.
Visibilizar estos casos es un paso importante para generar conciencia, exigir justicia y evitar que esas situaciones se repitan. Solo a través del compromiso colectivo podremos construir un entorno más justo, seguro e incluyente para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos.